Descansaré, meditaré toda mi vida, mi Rey. Yo te alabaré, mi Dios y Rey. Reconoceré tu grandeza y tu gran poder. Yo te exaltaré, mi Dios y Rey. Te proclamaré tu santo nombre, bendeciré. Vamos a declararlo, vamos a decir: Grande eres tú, oh Altísimo, hermosísimo, eres mi Señor, inescrutable Rey, inigualable Dios, digno eres tú de suprema alabanza, mi Creador. En la hermosura de tu majestad descansaré, meditaré toda mi vida, mi Rey. Yo te alabaré, mi Dios y Rey. Reconoceré tu grandeza y tu gran poder. Yo te exaltaré, mi Dios y Rey. Te proclamaré y tu santo nombre bendeciré. bendeciremos su nombre, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Yo te alabaré, mi Dios y Rey. Reconoceré tu grandeza y tu gran poder. Yo te exaltaré, mi Dios y Rey. Te proclamaré tu santo nombre, bendeciré. Yo te alabaré, mi Dios y Rey. Reconoceré tu grandeza y tu gran poder. Yo te exaltaré, mi Dios y Rey. Te proclamaré tu santo nombre, bendeciré. Proclamaremos su nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha redimido.
Tu sangre nos ha renovado y es por ella que podemos entrar a tu presencia, Señor. En cruenta cruz sufrió por mí, en cruenta cruz murió por mi maldad. Él se entregó para darme salvación. En cruenta cruz sufrió por mí, en cruenta cruz murió por mi maldad. Él se entregó para darme salvación. Su sangre me limpia, su sangre me dio la vida. Amo su sangre, amo su vida. Fueron sus llagas y sus heridas. Su sangre me limpia, su sangre me dio la vida. Amo su sangre, amo su vida. Fueron sus llagas y sus heridas. En cruenta cruz sufrió por mí, en cruenta cruz murió por mi maldad. Él se entregó para darme salvación. Su sangre me limpia, su sangre me dio la vida. Amo su sangre, amo su vida. Fueron sus llagas y sus heridas. Su sangre me limpia, su sangre me dio la vida. Amo su sangre, amo su vida. Fueron sus llagas y sus heridas. Gracias, Señor, porque tu sangre nos da libertad para movernos y para declarar que en ti estamos seguros. Así que yo te invito a que te alegres con nosotros. Podamos declarar eso. Sangre bendita para mí, muerte fue vida por mí. Sangre bendita para mí, muerte fue vida por mí. Sangre. Sangre bendita para mí, muerte fue vida por mí. Sangre bendita para mí, muerte fue vida por mí. Sangre. Un buen, excelente día. Deseo que la paz del Señor gobierne sus corazones y que la gloria del Señor sea llenando sus vidas. Hoy quiero basar la palabra en este día en un pasaje de la palabra que está en Tito 3, verso 3 al 7. Y le he colocado por título a esta prédica: La santificación, una obra poderosa. Vamos a leer este pasaje, que estaremos hablando acerca del contenido de este pasaje en este día. Dice así la palabra: porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este pasaje revela la grandeza de la obra redentora de Jesús, que Él vino a ejecutar a través de su muerte y de su resurrección. No alcanzamos a dimensionar cómo esta obra impacta al hombre que cree en ella y la acepta. Una de las estrategias de Satanás es traer ceguera al entendimiento del hombre, con el fin de que no alcance a comprender que toda la solución a sus problemas radica en creer, aceptarla y recibirla con un corazón humilde y agradecido. En 2 Corintios 4, verso 4, nos amplía esta obra malvada del enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, según este pasaje, el fin de Satanás es que al hombre no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que no es otra cosa las buenas nuevas de salvación. En este pasaje que hemos leído al comienzo, encontramos 3 cosas muy importantes que nos hablan de un antes, luego nos habla de la obra de amor de Jesús y después nos habla del resultado de esa obra. Vamos pues a escudriñarla y poder verla en toda su grandeza, porque nos permitirá estar eternamente agradecidos al Señor por ella y que al comprenderla podamos vivir acorde a esa obra, manifestando al mundo lo que realmente somos en Cristo. En primer lugar, atrapados bajo la vieja naturaleza pecaminosa. En el verso 3 del capítulo 3 de Tito dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hay una frase que debemos resaltar: esclavos de concupiscencias. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, verso 12, que la vieja naturaleza que nos lleva al pecado provenía del pecado del primer hombre, Adán. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando digo atrapados me refiero a que el hombre quedó sujeto a la servidumbre del pecado. Y el apóstol Pablo vivió esa lucha con su naturaleza de pecado, que le llevó a expresarla en Romanos capítulo 7, verso 18 al 20, de la siguiente manera. Él dijo lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué disyuntiva, qué conflicto. Y esta batalla la vivió hasta que él pudo comprender que no era en sus fuerzas, sino permitiendo que el Señor tomara control de su vida, cediéndole al Señor el señorío de su vida, permitiendo
que el Señor gobierne su vida, es donde puede triunfar sobre esa naturaleza pecaminosa. Así que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Requiere un Salvador y una vida rendida a Él. Entonces es donde Dios interviene mostrando, en segundo lugar, la más grande manifestación de su gracia. Dios tiene una solución a nuestro conflicto. Dios tiene una solución a nuestros problemas, a nuestras debilidades, a nuestras derrotas. Dios tiene una solución a todo este conflicto. Por eso, en segundo lugar, quiero hablar de la más grande manifestación de su gracia. Y vamos a leer este pasaje, una parte del pasaje que leímos al comienzo, allí en los versos 4 y 5a de Tito capítulo 3. Dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. 3 cosas maravillosas mostró Dios hacia el hombre: amor, bondad y misericordia. ¿Cómo se manifestó su amor? Miremos cómo se manifestó. El amor de Dios no es cualquier amor. El ser humano tiene un amor egocéntrico, tiene un amor muy egoísta, pero el amor de Dios es incondicional porque Dios es amor. Y el apóstol Pablo lo define en Romanos capítulo 5, versos 7 al 8, diciendo así: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso! Es posible que alguien pueda morir por su hijo, por su mamá, puede entregar su vida por el ser que más ama. Pero lo grandioso del amor de Dios es que, aún siendo rebeldes, injustos, pecadores, blasfemos, Cristo murió por nosotros. Ese es lo más extraordinario. No hay amor más grande que el de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos el castigo, la muerte, pero Él la sufrió por nosotros. Nosotros merecíamos la vergüenza pública, los azotes, las burlas, pero Él las llevó en nuestro lugar. Ese es el gran amor de Dios, que Él tomó nuestro lugar, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue quebrantado porque Él decidió tomar el castigo en su propia vida, en su propio cuerpo, llevando el pecado de la humanidad, porque había una sentencia desde el comienzo. Cuando Dios le dijo a Adán: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y pesó la muerte, pesó el pecado, pesó la esclavitud, vino sobre el hombre. Dios sabía que el hombre por sí mismo no se podría liberar, que había uno que tenía que venir para cumplir la sentencia. Y Jesús dijo: yo lo haré. Y esa es la grandeza del amor de Dios. No la podemos medir, no la podemos cuantificar. Y al ver ese gran amor de Dios, quizá nos tendremos que preguntar: ¿cómo respondemos a ese gran amor de Dios? ¿Qué sería lo que nosotros tendríamos que hacer cuando podemos comprender que, aún siendo pecadores, aún siendo rebeldes, aún siendo indiferentes, blasfemos, maldicientes, Él vino y tomó nuestro lugar, recibió el castigo, recibió la sentencia de muerte en nuestro lugar?
Ese es el gran amor de Dios. La segunda cosa que Dios mostró fue bondad. ¿Sabe por qué mostró bondad? Porque Dios es bueno. De Él proviene la benignidad. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Él es bueno. David declara en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David entendía la bondad de Dios. Hay un pasaje en Lamentaciones que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia, porque son nuevas cada mañana. Dios es bueno. Y ante estas situaciones que están viniendo, no podemos olvidar que Él es bueno. No podemos olvidar que el estar bajo el abrigo del Altísimo, el acobijarnos bajo sus alas, es nuestra protección. La tercera cosa que Dios mostró es misericordia. Dios se compadece del ser humano. Por su misericordia descendió para hacerse como uno de nosotros, para levantarnos de nuestra condición a través del perdón. La misericordia de Dios es extraordinaria. En el Salmo 103, verso 8 al 12, dice la palabra del Señor, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Esa misericordia de Dios obró para el derramamiento de su sangre, para que nuestros pecados fueran perdonados, porque hay una ley: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él dijo: yo lo haré. Este es el precio para pagar, para que los pecados sean perdonados. Yo lo haré, yo derramo mi sangre. Y es la sangre del Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado. Por eso, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la misericordia de Dios. Y por eso dice el Señor en el libro de Efesios que nosotros tenemos que ser benignos como Él es benigno, misericordiosos como Él es misericordioso. Entonces debemos corresponder a todo lo que Él es, siendo y dando de gracia todo lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido amor, hemos recibido bondad, hemos recibido misericordia. No podemos proceder con mezquindad, no podemos proceder con arrogancia, no podemos proceder con resentimientos y rencores, porque si Dios nos hubiera tratado así, nunca hubiéramos sido salvos. Y nosotros, a través de su obra redentora, hoy estamos aquí. Y aquel que quiera llegar al Señor recibe los beneficios de toda su obra redentora. En tercer lugar, quiero hablar de una obra de santificación realizada por Él. Así, entonces, estamos viendo en primer lugar que el hombre sin Dios está atrapado por sus propias concupiscencias. Y vimos también que el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre necesitaba un Salvador, uno que lo rescatara. Y para eso vino Jesús, a rescatarnos. Y Él nos ha mostrado su bondad, nos ha mostrado su amor y nos ha mostrado su misericordia. Y la pregunta también que nos haríamos es: ¿cómo nosotros podemos pagarle a Él? ¿De qué manera podemos corresponder a su amor? Siendo indiferentes, desobedientes, arrogantes, alejándonos de Él.
permitiendo que el pecado nos gobierne. No, no puede ser. No puede ser eso, porque realmente el precio que pagó por nuestra salvación y liberación fue su vida, su sangre. No podremos corresponder con ingratitud, sino con gratitud al Señor que nos rescató, que nos salvó. En tercer lugar, Jesús, a través de su redención, inició en nosotros una obra de santificación. Esta obra es gratuita, se recibe por fe. Es un acto de su entera voluntad, porque todo aquel que la recibe lo hace gratuitamente, solamente por la fe. Y allí en la carta a Tito, capítulo 13, versos 5b al 7, habla de las 3 manifestaciones de su gracia. Veámoslo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí encontramos 3 obras poderosas que inician esa obra santificadora y que Jesús la estableció para los que creen, y que quiero mencionar y que miremos esa obra poderosa: regeneración, justificación y renovación por el Espíritu Santo. Miremos la regeneración. ¿Qué es la regeneración de que habla el apóstol Pablo? La regeneración es la obra de Dios mediante la cual Él produce vida en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros por el pecado estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos en cuanto a la vida espiritual. Pero Él vino para efectuar la regeneración, es decir, para volver a que volviéramos en nosotros a la vida de Dios. Y Él nos entregó, Él colocó dentro de nosotros una nueva naturaleza espiritual. Y es lo que llamamos, lo que Él efectuó, el nuevo nacimiento. Este es el inicio de una nueva vida, por la cual Dios, a través de esa obra del Espíritu Santo y la palabra que escuchamos, produce esa nueva vida. Y esto fue lo que Jesús le explicó a Nicodemo, un maestro de Israel, en Juan capítulo 3, versos 6 al 8. Él le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes entrar al reino. Pero allí expresamente en el verso 6 dice, porque pues Nicodemo no lograba entender de qué le estaba hablando. Él le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué no lo podía entender Nicodemo? Nicodemo no podía entender que pudieran haber 2 nacimientos. Él pensaba: ya nací, yo soy viejo, ¿cómo así que tengo que nacer de nuevo? Pero lo que el Señor le estaba explicando, que una cosa es un nacimiento carnal y otra cosa es un nacimiento espiritual. Y Él está indicando de que esa obra no provenía del hombre, sino que es el Espíritu Santo. Por eso le habló relacionando al Espíritu Santo con el viento. El viento yo no lo veo, el viento yo no sé de dónde viene, para dónde va. Oigo su sonido, siento su frescor, mas no sé de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Una vez que tú decides aceptar esa obra redentora, tú decidimos recibir a Jesucristo, entonces, sin saber cómo, no lo podemos medir, no lo podemos plasmar en un tubo de ensayo, pero el Espíritu viene a hacernos nacer de nuevo, a darnos una nueva vida espiritual. Esta es una obra neta del Espíritu Santo.
no interviene el hombre. Porque es un acto soberano de la voluntad de Dios. Y allí comienza la obra de santificación. Sin el nuevo nacimiento no hay obra de santificación. Porque una vez que sucede el nuevo nacimiento, entonces ya el Espíritu no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, como dice en San Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la obra maravillosa. El Espíritu Santo ya no está lejos, está dentro de nosotros. Dios haciéndonos participantes de su naturaleza a través del Espíritu Santo, habilitando dentro de nosotros la nueva naturaleza espiritual, habilitando nuestros sentidos espirituales para ver, para entender, para discernir lo que el mundo no puede ver, ni entender, ni conocer. Entonces, en esa habilidad, en esa nueva naturaleza espiritual, porque el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, entonces comenzamos a ser un templo santo para Dios. Y ahí es donde tenemos que tener el entendimiento de que es un privilegio, pero una gran responsabilidad. Un privilegio porque se despiertan nuestros sentidos espirituales para ver el mundo de Dios, porque Dios es espíritu. Algunos todavía, como no logran tener esa visión espiritual porque no han nacido de nuevo, muchos de ellos entonces comienzan a tratar de fijar su mirada en figuras, en cosas, porque no logran ver a Dios. Pero Dios no se le ve en las figuras, Dios se le ve en el Espíritu. Ahora entonces pasamos de ser criaturas a hijos de Dios, participando de su misma naturaleza. ¡Qué precioso! Participando de su misma naturaleza, con la capacidad de hablar con Él y escucharlo. Esto es lo que se llama salvación con acceso a la vida eterna, pues Dios nos ha trasladado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso se llama entonces regeneración, una nueva vida, un nuevo enfoque, una nueva manera, una nueva naturaleza espiritual. ¿Qué es la segunda obra de santificación que Dios hace? Se le llama justificación. Justificación. Miremos entonces qué es la justificación. Es la obra de Jesús, mediante la cual, por el derramamiento de su sangre, nos perdona los pecados. Ahora los reos de muerte, que éramos nosotros, somos absueltos. Son perdonados los pecados, son perdonadas las ofensas. Por tanto, por esa obra redentora del derramamiento de su sangre, ya no somos reos de muerte, sino que somos libres de culpa. Hemos sido perdonados. Como dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La justificación es el acto por el cual, es un acto por el cual Dios nos declara justos. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 5:18, que así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿de quién? De Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es un regalo, esto es algo maravilloso. Simplemente por gracia, por la fe en Jesús, en su obra redentora. Entonces Él viene a tomar todos los pecados, las transgresiones. Como compartí al comienzo, éramos reos de muerte, pero ahora somos absueltos por el derramamiento de su sangre, por el perdón de pecados. Entonces, a través de ese derramamiento de sangre, entonces viene un acto legal donde Dios dice, el pecado ha sido perdonado y yo lo declaro justos. Entonces, el apóstol Pablo dice, miren qué extraordinario. La transgresión entró por un hombre, por el pecado de Adán a todos los hombres.
pero por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros a través de Cristo entramos a gozar por la fe de la justicia de Dios. Dice que nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo y por ella somos justificados. Entonces esto nos lleva a entender que ahora somos libres de la condenación. Esto es maravilloso, un regalo de Dios. Lo primero es la regeneración y lo segundo, la justificación. Pero viene un tercer paso de santificación, que es la renovación. ¿Qué es la renovación? La renovación es la obra por la cual Jesús puede transformar, cambiar, hacer algo nuevo. Entonces, mediante la renovación del Espíritu Santo, Él produce lo nuevo de Dios. Y esa es la promesa que Dios hace. Me parece maravilloso allí en Apocalipsis 21:5. Miremos esta figura que la podemos mirar en nuestra mente y también con el Espíritu. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es la obra del Espíritu Santo, que a partir de la regeneración, el nuevo nacimiento, a partir de la justificación, Él comienza a traer una transformación y a hacer un cambio poderoso por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros el querer y el hacer la voluntad de Dios, para generar esos desprendimientos de lo viejo, de lo que tenemos que desechar, como compartíamos en la anterior conferencia, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que desechar. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos da la fuerza, nos produce en nosotros el querer y el hacer su voluntad, para que podamos hacer estos desprendimientos de lo viejo, de esas cosas que son dañinas, que traen contaminación, que traen enfermedad, que traen muerte. Por eso dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso se llama regeneración. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso se llama renovación. Es su poder actuando al interior de cada creyente, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, el Espíritu Santo es el que produce esa obra de santificación. La renovación es continua y permanente todos los días de nuestra vida, a través de la cual Dios comienza a traer y a santificar nuestra vida. A través de esa renovación, y sobre todo que comienza por el entendimiento, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. ¿Qué está diciendo el Señor? No vivan conforme el mundo vive, porque ellos no viven una renovación, sino transfórmense cada día. ¿Cómo nos transformamos cada día? Renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Por la palabra, por esa obra del Espíritu que está continuamente hablándonos acerca de lo que debemos dejar, de lo que debemos traer a nosotros, lo nuevo de Dios. Entonces, así dice, comprobaremos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es a través de esa renovación que podemos alinearnos a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Esta es la poderosa obra de santificación. Entonces, hoy nos tendremos que hacer 3 preguntas de reflexión al terminar esta palabra. 3 preguntas de reflexión. Por favor, hazlas y sé juicioso en responderte estas preguntas. Primera pregunta: ¿cuánto de la vieja naturaleza está todavía ejerciendo dominios en tu vida?
¿Cuánto todavía no le has entregado al Señor? ¿Cuánto todavía estás tratando en tu propia capacidad, luchando, en vez de dejarle el dominio al Señor? ¿Cuánto de esa vieja naturaleza está todavía dominando tu vida? La segunda pregunta: ¿cuál debe ser tu respuesta al amor, la bondad y la misericordia de Dios? ¿Cómo estás respondiendo? Si Dios tuvo un amor tan grande, una bondad que cada día está manifestada sobre tu vida y una gran misericordia, ¿cómo estás respondiendo? ¿Estás respondiendo con actos que le agraden? ¿Con cosas que le glorifiquen? ¿Qué estás haciendo con ese caudal de gracia y de favor de Dios? Tercera pregunta: ¿cuál es el fruto visible de esa obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida? Porque muchas veces decimos, Dios lo sabe. No, Dios lo sabe, pero es algo visible. Somos cartas leídas a todos los hombres. ¿Cuál es el fruto visible de la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida? Entonces, hoy he querido compartir con ustedes acerca de una poderosa, la santificación, una obra poderosa de Dios. Y esa obra comenzó a través de Dios. Nos da los elementos para vivirla. Nos da los elementos para que cada día seamos renovados, transformados, cambiados a su imagen y a su semejanza. Quiero que oremos hoy. Y quiero invitar a aquellas personas que hoy están viéndonos por primera vez. Todo esto está dispuesto para ti. Todo esto Dios lo ha hecho para ti. Es la obra redentora y salvadora. Lo único que tienes que hacer es creer en ella, aceptarla y recibirla. Y decirle hoy, te invito a que hagas esta oración. Dile: Señor, hoy mis ojos han sido alumbrados para conocer que tú has hecho una obra grande de amor, de bondad, de misericordia hacia mi vida. Y yo no lo he entendido, pero hoy yo decido creer en ella, recibirla y la acepto con todo mi corazón. Hoy abro mi corazón a esa obra redentora, abro mi corazón a Jesús, mi Salvador. Abro mi corazón a la obra santificadora del Espíritu Santo. Hoy lo abro. Abro todo mi ser a esa obra redentora, a esa obra renovadora, transformadora del Espíritu Santo. Y hoy pido, Señor, que me recibas en tu reino. Hoy hazme nacer de nuevo para ser esa nueva criatura. Y hoy hazme vivir en una vida renovada. Acepto el perdón. Gracias por perdonarme, Señor. Y gracias por declararme justificado delante de Dios. Gracias. Amén. Si tú quieres, déjanos tu nombre y teléfono allí en la misma red social que está transmitiendo este mensaje, y permítenos contactarnos contigo. Para ti, iglesia, yo te digo, hay que recordar estas cosas, porque a veces olvidamos que no podemos pisotear una obra tan grande. A veces olvidamos que es tan extraordinario el amor de Dios que nuestros actos tienen que ser una respuesta al amor, a la bondad y la misericordia de Dios. A veces olvidamos que Dios nos ha llamado para ser su templo, un templo santo, y que debemos, por esa grandeza del sacrificio y del amor de Dios, debemos renunciar a aquellas cosas que no son agradables a Dios. Porque en la medida que permitimos ser renovados en el entendimiento, en esa misma manera somos santificados. Y debemos entregar nuestro ser en un culto racional, como dice la palabra. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia, porque en este tiempo tú has permitido que tengamos mucho tiempo para meditar. Y yo oro, Padre, para que aquellos que aún por el hecho de que estamos lejos de la iglesia no caigan en
transgresiones. Yo oro para que aquellos que por el hecho de que no estemos congregados, Señor, no les dé licencia para pecar. No haya licencia para alejarse del Dios vivo. No haya licencia para olvidarse de las disciplinas espirituales, de que es necesario orar, que es necesario buscar la palabra, que es necesario santificarse. Señor, yo oro por tu iglesia para que seamos conscientes que tú nos has permitido un alto en el camino para reflexionar, pero también para renovarnos en el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo que está hablando, que está continuamente trayendo, Señor, el entendimiento de las cosas a las cuales tenemos que desprendernos para que la gloria de Dios sea manifestada sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gracias, Señor, por esa obra santificadora a través del Espíritu Santo, por esa obra poderosa a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Muchísimas gracias, Señor. Y hoy declaro que viene una conciencia clara sobre cada uno de nosotros, Señor. Y yo oro en tu nombre, Señor, para que aquellos que de alguna manera se han disipado, Señor, vengan de nuevo, como dice la Escritura. El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, las luchas antiguas pueden venir, porque si yo alimento mi naturaleza carnal, ella me domina. Pero si alimento la vida, la naturaleza espiritual, entonces ella va a gobernar mi vida y vendrán los triunfos y vendrá el poder para vencer y triunfar en toda situación. Que el Señor les bendiga.